La organización celular. La organización celular se muestra, es un tipo de célula que es típica. Esto también tiene parte de un núcleo y un citoplasma. Esto también se conoce como colectivamente como protoplasma. El protoplasma está compuesto principalmente por 5 sustancias, que es el agua, electrolitos, proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Como podemos ver aquí, el citoplasma tiene agua, que esta presenta en la mayoría de las células una concentración de 70 o 85%. Después tenemos a los iones. Algunos de estos iones pertenecen a la célula que son potasio, magnesio y fosfato. Luego tenemos a lo que es las proteínas. Las proteínas es una sustancia abundantes en la mayoría de células de las proteínas que tienen su concentración en un 10 y 20%. Estas también son las proteínas estructurales y proteínas funcionales. Las estructurales es la formación de los microtúbulos. Y las proteínas funcionales estas proteínas son principalmente las enzimas de la célula y contrario de las proteínas fibrales. Luego tenemos a los lípidos, que los lípidos son varios tipos de sustancias que se agregan. Los lípidos especialmente son muy importantes, son los fosfolípidos y el colesterol. Además de los fosfolípidos y el colesterol, algunas células contienen grandes cantidades de triglicéridos y también se conocen como grasas neutras. Estructura física de la célula. Este va a ser un orgánulos intracelulares. Son los componentes químicos para la función de la célula. La mitocondria es más del 95% de energía. La célula libera de los nutrientes que desaparecen inmediatamente. Las estructuras membranosas de la célula. Estas a su vez en la mayoría en los orgánulos se ve los lípidos y las proteínas. Esto también va a tener una membrana celular. La membrana celular, como podemos ver aquí, es recogida de la membrana celular. Va a tener un flexible y grosor de un 7.5 a 10 nanómetros, con una composición aproximada del 55% de proteínas, 25% de fosfolípidos y un 13% de colesterol. También tenemos la barrera lipídica de la membrana, el borde. Esta es, en su estructura básica, contiene la bicapa lipídica. Esta también, a su vez, tiene una de las cuales contiene una sola molécula de grosor y rodea de forma continua. La bicapa lipídica básica está formada por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Después tenemos a lo que es la capa lipídica de la zona, el dióxido de carbono. Tenemos también alcohol. Después tenemos en la protección frente a los factores principales de la energía, la transmisión de señales y como sitio de adhesión. Como podemos ver, tenemos también la mitocondria, tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. También tenemos unos microfilamentos que van a estar separados. También tenemos los lisosomas, el núcleo. También tenemos a lo que es los glucógenos y también tenemos a los centriolos y el gránulo secretor, que va a ser esta.
Tenemos a las proteínas de la membrana celular integrales y periféricas. Se muestran masas globulares. Estas proteínas de la membrana son principalmente glucoproteínas, como podemos ver. Existen dos tipos de proteínas de la membrana celular, las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Estas son muchas de las proteínas integrales componentes de canales estructurales, especialmente los iones que pueden difundirse entre los líquidos extracelular e intracelular, el líquido intra y extracelular, que también son unas proteínas integrales que actúan como proteínas transportadoras de sustancias que de otro modo no podrían permanecer en la bicapa lipídica, sobresalen. Las proteínas integrales de la membrana pueden actuar también como receptores que producen de productos químicos hidrosolubles. La interacción de los receptores de la membrana celular son ligados. A su vez, este proceso activa enzimáticamente la parte intracelular de la proteína, que se introduce integralmente entre el receptor y las proteínas del citoplasma. Van a ir ingresando. Y a su vez también se manejan como segundos mensajeros. Las moléculas proteicas que se unen frecuentemente a las proteínas integrales, de forma que las proteínas periféricas funcionan casi totalmente como enzimas, como también son trolodoras. Los hidratos de carbono de la membrana glucocáliz celular. Los hidratos de carbono de la membrana se presentan casi invariablemente cambios de las proteínas de los lípidos. Van a ser las glucoproteínas o glucolípidos. Esto también en su mayoría de las proteínas integrales son glucoproteínas y aproximadamente la 10ª parte de la molécula es una micromolécula. Muchas de ellas tienen una carga eléctrica negativa, va a ser negativa, y otras van a ser positivas. El glucocáliz de alguna célula se une en otras partes, como es la célula entre sí. Después tenemos hidratos de carbono, actúan como componentes de los receptores y algunas estructuras de hidratos de carbono que pertenecen a la reacción inmunitarias. Como podemos ver, aquí está el líquido extracelular. Estos va a ser los hidratos de carbono, las proteínas integrales. Aquí tenemos las proteínas integrales que a su vez se van a ir formando el citoplasma. Aquí tenemos también el líquido intracelular. Tenemos el líquido intracelular y la bicapa lipídica, que van a ser las pequeñas uniones, y las proteínas periféricas.